19, versículo 8 al 13. Leamos. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y son venerados, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo vio Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él y habló diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pueden tomar. Quiero hablar de esta noche del Dios de restauración, del Dios de propósito. Y como es un culto juvenil, quiero compartir con ustedes diferentes tipos de experiencia que podemos experimentar o vivir en la vida cristiana. En la vida cristiana o en nuestra comunión con Dios, nosotros debemos estar abiertos en nuestro corazón a recibir de parte de Dios lo que Él quiera, o lo que Él quiere en su plan y propósito, hablar o bendecir a nuestra vida. Vamos a tener en nuestra vida muchas experiencias. Vamos a tener en nuestras vidas muchos episodios y muchos momentos donde Dios, en su plan y su propósito, Él nos va a llevar cada día, como dice su palabra, sus escrituras, nos va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En el caminar con Dios hay momentos muy buenos, hay momentos de fuego, pero también hay momentos tristes. Hay momentos donde quizás se van a sentir solos. Hay momentos también donde vamos a experimentar grandes victorias, pero van a haber momentos que nos van a sentir que ya no queremos privar. Todo eso tienen que aprenderlo. Ustedes tienen que aprender todo eso. Nosotros podemos tener un eslogan, podemos tener algunas frases. Siempre victoria. Sí, siempre estamos en victoria. Pero en la vida cristiana, en la vida de comunión con Dios, vamos a pasar, o Dios va a permitir que pasemos por ciertos tipos de experiencias. Y una experiencia, o la experiencia que ustedes van a experimentar, quizás también yo no la he vivido. Y la experiencia que he vivido, quizás ustedes no la van a experimentar. Porque la palabra del Señor dice que Dios no nos da carga que nosotros no podamos sobrellevar. Así que de una u otra manera, en la vida cristiana van a haber también momentos de altos, pero van a haber también momentos como que
estamos, ¿verdad? Como se dice popularmente, como que estamos volando abajo. Pero estemos trepando, escalando, o aparentemente estemos volando abajo, Dios siempre tiene control. Dios siempre está allí para enseñarnos o para pulirnos o para que nosotros entendamos que no es de nosotros la gloria, que la obra de Dios no se hace por nuestras capacidades, por nuestro intelecto, por lo que sabemos o por lo que tenemos, sino la palabra del Señor dice que no es con espada, no es con ejército, sino que es el Espíritu Santo de Dios, es
humildemente, dependiendo siempre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Pablo dice: me he asignado al grupo que me obedece, para que continuamente yo recuerde que la gloria no es para mí, que simplemente soy un servidor, y que la gloria es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que la experiencia que podamos vivir, el mensaje es que pasamos por muchas circunstancias que muchas veces Dios nos permite, y muchas veces con propósitos de que nosotros aprendamos, hermanos, a vivir una vida de humildad, una vida de servicio, y una vida, hermanos, que le demos la gloria y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros simplemente somos servidores. Este hombre, el profeta Elías, no era para más, no es cosa fácil invocar el nombre del Señor y ver caer el fuego del cielo. Eso es algo glorioso. Si ustedes, hermanos, habemos predicadores o quizás ustedes pueden pasar esa experiencia, que oran por alguien y no se comienza a aquella persona a danzar y entonces oye, soy el chaval de la película, la chavala de la película. Oye, Dios te utiliza grandemente. Imaginemos ver que se está el fuego del cielo. Qué tremendo. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y también el propósito de Dios es que nosotros no nos perdamos, sino que seamos salvos. Y por eso Dios permite algunas circunstancias en nuestra vida para moldearnos, para enseñarnos que la gloria es solamente de Dios. Permitió Dios que fuera Elías amenazado por una mujer, Isabel. Y después de ver la gloria de Dios, tantas cosas que Dios que vea que se el fuego del cielo, él humanamente resistió, ¿verdad? Prácticamente amenazado. Vio que su vida corría peligro y entonces tuvo que irse del lugar, emigrar, buscar un lugar para refugiarse donde querer salvar su vida. Pero aquí hay algo muy importante, que cuando nuestra vida está puesta al servicio de la obra del Señor, hermanos, debemos depender totalmente de Dios, y el Dios de poder es la unidad. Mientras meditaba en este pasaje, Elías en ese momento él quiso salvar su vida, pero la palabra del Señor dice para los tiempos que estamos viviendo: el que quiera salvar su vida. Significa, hermano, que todo el tiempo Pablo dijo algo muy importante. Jesús dijo también algo muy importante. Jesús dijo que somos como ovejas contadas al matadero. Pablo dijo que todo el tiempo nosotros estamos como expuestos a muerte por la causa de Cristo. Pero no importa las circunstancias que tengamos que atravesar, porque la palabra del Señor dice
historia, dice que Elías llegó a turnarse. Quizás un día ustedes van a experimentar también eso. Se van a sentir quizás también turnados, turnadas. Se van a sentir quizás sin fuerza. Porque quiero decirle que no todo el tiempo, muchas veces estamos o tenemos ese juego. Hay momentos que Dios permite esas situaciones, pero lo permite para glorificar su nombre en nuestras vidas. Y en este momento Elías dice que se deprimió, se desalentó emocionalmente, llegó a casi cero, llegó a empezar a decirle a Dios: quítame la vida. Son parte de las experiencias que tenemos o vivencias que tenemos que vivir en la vida cristiana, en Cristo Jesús el Señor. Pero te vas a dar cuenta que de esas circunstancias que te encontré, que ahí te levanta Dios, y ahí dice uno: gloria al Señor, gloria al Señor, porque no es por mi fuerza, gloria al Señor, sino por la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algún día vamos a estar en esta situación, pero muchas veces para que reconozcamos o para que experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Elías le dijo: basta ya, no soy mejor que mis padres, mátame, quítame la vida. Y dice que se quedó a dormir. Pero ahí donde opera el Rey de Gloria, cuando nos convertimos totalmente y realmente reconocemos que no somos nosotros, dice que se durmió el día, cansado, emocionalmente casi en cero, frustrado quizás. Pero ahí llegó el ángel y le puso de comer a Elías. Elías, yo le dije: mire qué tremendo, come y bebe, no te vas a quedar aquí. Esta es parte de la experiencia que te toca vivir, para que aprendas o para que aprendamos, gloria al Señor, que Dios nuestro en ninguna circunstancia nos desampara, y que Él está en los momentos buenos, pero también está en los momentos ahí cuando creemos que ya no tenemos fuerza. Ahí está Dios para levantarnos, para socorrernos, para ayudarnos, para alimentarnos. Aleluya, denle la gloria a Dios. Oh, pobrecito del Señor, cuando se encuentra en esos momentos, denle la gloria a Dios. Dígale: Señor, aquí estoy, yo solo no puedo, necesito tu ayuda. Y entonces el ángel le dice a ella: come y bebe. Largo camino le ve. Largo camino le ve. Y Elías dice que caminó 40 días y 40 noches hasta ahora. Usted sabe lo que es caminar en el desierto, caminar en lugares tremendamente peligrosos. Pero Elías siempre, a pesar de que el ángel de Jehová se le había presentado, le había dado de comer, lo había comportado, él siempre iba, ¿verdad?, con su mente, con su pensamiento, tratando de querer salvar tu vida, huir lo más lejos posible de Isabel. Pero ahí, en ese lugar, dice el versículo 8 que leíamos: se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová y otros ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado los pactos, han derribado los altares, han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquel hombre obedeció, y he aquí que Jehová pasaba
hemos pasado una experiencia y que llegamos a la meditación, llegamos a la reflexión. Y entonces Dios habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, y nos orienta, y nos encamina, y nos fortalece. Muchas veces, ¿verdad? Estamos acostumbrados a el poder del pentecostalismo, y es muy bueno. Pero muchas veces creemos, hermanos, que Dios solamente se manifiesta, ¿verdad? De esa manera. Pero Dios, ahí en lo más íntimo, en lo más secreto, o quizás tal vez en lo más recóndito, ahí Dios puede hablar a tu vida. Ahí Dios puede ministrar tu vida. Ahí Dios te puede dar orientaciones. Son parte de las experiencias que podamos vivir y tener en la vida cotidiana con Dios. Elías en este momento dice que él quiere salir de la cueva. Y dice que, qué tremendo esto, hermanos. He aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Dios no estaba en el viento. La serpiente un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Eran formas que Dios se había manifestado, que Dios le había hablado al pueblo israelita. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un cinco apacible y el Dios. Dios es soberano, que Dios se manifiesta en nuestras vidas, nos puede hablar de diferentes maneras. Más cuando nos encontremos en esos momentos que quizás usted dice, nadie me comprende, nadie me entiende, nadie me oye, nadie me escucha. O quizás dice, aquí estoy sin fuerza, mejor me regreso para atrás. Pero ahí está el signo pasible de Dios diciéndote, regresa, sal de la cueva, regrésate. Porque Elías creía que él estaba solo, o que solamente él había quedado. Pero Dios le dice, regresa, que hay 7 días todavía que no se lo regalo de Baal. En otras palabras, no estás solo, no sos el único, porque muchas veces pensamos que somos el único, pero no, hermano, porque el Señor, Dios tiene a su disposición un ejército grande de creyentes y aún de ángeles celestiales para mover su gloria, para mover su manifestación, para ayudarnos, para socorrernos, para hablarnos, para ministrarnos, para darnos fuerza nueva, para decirnos que no estamos solos. Pero vamos a pasar por diferentes experiencias, por diferentes situaciones. Y ahí es donde la manifestación de Dios llega y se identifica de una manera muy especial. Muchas veces nosotros solo pensamos en la bulla. Pero Dios, hermanos, es soberano y Él sabe hacer las cosas. El Señor Jesús, el día 70, y le dice, vayan a predicar. Vayan a predicar. Y les voy a dar autoridad para hablar demonios, para reprender demonios. Y aquí se va a predicar. Y en el transcurso de Dios predicando, dice hermano que iban reprendiendo los demonios, y iban haciendo esto, como decimos nosotros, ¿verdad? Iban terribles la gente. Los demonios se les libertaban, echaban fuera del demonio, el momento. Y regresan con el Señor y le dicen al Señor, Señor, fuimos a predicar tu palabra y ahora los demonios se nos libertaban. En tu nombre. Venían alegres, venían contentos y de para más. Pero ¿cuál fue la respuesta? Uno esperaba que el Señor dijera, bueno, burla, muchacho, poderoso. Porque hermano, no es tanto que hagamos,
Porque muchas veces es lo que nosotros, ¿verdad?, pretendemos muchas veces. Pero les decía que la gloria de Dios, que todo lo hace Dios. Y el Señor les dijo, no se maravillen de que los demonios se les suelten. Más bien, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Para que Ana yo oré, y cuando oré, el endemoniado salió, y que los hombres aquí que allá, y jura la gloria del Señor. Vamos a pasar por diferentes experiencias, pero la gloria de Dios, nosotros simplemente somos servidores que tienen los hijos. Y por eso es que Dios permite muchas circunstancias para decirte, no son vos, soy yo el que actúa. No son vos, ¿entendés? Soy yo el que voy delante de ustedes. Soy yo el que peleo la batalla. Ustedes son simplemente instrumentos de mis manos. Dios permite muchas circunstancias y vamos a pasar por diferentes experiencias. Pero esas experiencias nos ayudan a madurar. Esas experiencias nos ayudan, hermanos, a reconocer que toda la gloria es del Rey de la Rey y Señor. Y qué maravilloso que Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Dios puede ministrar nuestras vidas de diferentes maneras. En una ocasión, recuerdo yo de que unos 20 años atrás, vinieron aquí a pedir oración por una persona que estaba con cáncer, embarazada y con cáncer. Y uno como es natural, ¿verdad? Pastor, está bien, vamos ahí. Y dice acompañar con dos personas, una ya pasó la presencia del Señor, el otro está apartado. Y dice acompañando a esas dos personas, vamos a orar por esa persona. Y llevó una botella de aceite. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros estamos bueno, vamos a unir, porque así es que Dios se manifiesta. Dios es soberano y se manifiesta como para que no tengamos un marco o un esquema. Dios nos ha encerrado un marco y un esquema. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, y donde Él quiere. Porque es soberano. Yo recuerdo que llevaba la botella de aceite aquí, la bolsa, la camisa, llevaba la vida. Y llegamos, y el jefe, la mujer que tiene una cama como 6 meses de embarazo, con un cáncer. Y lo primero que me iba a mí a la mente, voy a dar aceite y la voy a ir toda. Pero estaba familiares, venimos aquí a nombre del Señor. Nosotros no podemos hacer nada, vamos a invocar el nombre del Señor. En la soberanía de Dios, pues Dios sabrá lo que va a hacer con esta persona. Y comenzamos a orar. Y yo me quedaba la mano aquí para tener aceite, pero como que me lo olvidé cagando. Y no la volví a la mujer. Solamente le puse el pelo la mano en la cabeza. Ahí está la mujer, tú, hijo, ya no es hombre. Ahí está la mujer todavía. Porque no te voy a decir, y he visto que no te tengo vaya con aceite que no te tengo. Pero la mayoría de las cosas que nosotros tenemos es marcar al Señor, ¿verdad? Pero Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No es que estaba un ciego, o pudo, que era ciego, pudo. Que llegó el Señor a hablar de él. Ya. Vaya a hablar con un ciego de reloj con David. Es soberano. No podemos pagar, entender nosotros que el Rey de Rey, el Señor, que sea por voluntad, Padre. Si te vas a glorificar, glorifica tu nombre, Padre. Es tu nombre que va a ser glorificado. Que Dios, hermano, nos guía, nos dirige. Y es maravilloso. Pero a Dios
Pero vamos a pasar por diferentes experiencias, por diferentes momentos, donde Dios nos va enseñando cada día, donde Dios, ¿verdad?, nos va poniendo, se va glorificando a través de la vida. Vamos a pasar momentos eufóricos, pero van a haber momentos también, quizás de desaliento. Nos vamos a sentir como un búfalo, pero después nos vamos a sentir como sin fuerzas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Él multiplica fuerza. No importa que nos estamos, pero es que Dios multiplica fuerza. Y solamente el Señor mira mi situación como mi fe. Yo necesito fuerzas nuevas de mano de Dios, Señor. Por eso que, hermanos, vamos a tener mucha experiencia en el Señor. Y Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Pero para concluir, en los tiempos que estamos viviendo, Hebreos capítulo 1 dice la palabra del Señor. Ya para ir concluyendo, tenemos un momento de oración. Quizás tal vez tú estás diciendo, Señor, no sabes cómo va a venir. Pero el Señor te dice, no me va a venir. Porque muchas veces nosotros queremos muchas cosas, pero Dios sabe qué es lo que nos puede dar. O, ¿verdad?, también, como dijo por favor el hizo, Él sabe, ¿verdad?, cuál es el propósito cuando le estamos pidiendo algo. Siempre la ayuda de Dios, siempre hay que agradecer a nosotros mismos. Nos vamos a matar orando y ayudando, pidiendo ya. Es que para Dios es la honra, la alabanza, la oración. Hebreos capítulo 1. Y con eso ya vamos concluyendo. Versículo 1 y versículo 2. Dice este pasaje: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos primeros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de las majestuosas alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto le dio más excelente nombre de Dios. Hoy Dios nos habla a través de Cristo, la fuerza de Dios, a través de su palabra principalmente. Dice que tenemos la palabra profética más segura. En el Antiguo Testamento Dios se reveló de diferentes maneras, habló de diferentes maneras al pueblo a través del trueno, del relámpago, del terremoto, fuego. Hoy nos habla por su Hijo. Hoy tenemos comunión con el Padre por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy podemos llegar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios por el sacrificio. Así que quiero concluir con esto, hermanos y hermanas. En aquel momento Elías quizás pensó que Dios se iba a manifestar porque él estaba en el fuego.
llegamos a la conclusión o llegamos a la madurez de que toda la gloria es de Dios, que nosotros simplemente somos sus servidores y que es Dios quien hace todas las cosas. Él es el que tiene el poder. Nos utiliza a nosotros como instrumentos, pero es Dios quien hace todo. Por eso no nos olvidemos que a Dios le toca la gloria. Toda la honra. Y esta noche, no sé, estamos enterados, no sé si estamos esperando un fuego, o estamos esperando quizás un trueno, un relámpago, o estamos esperando un viento recio. No sé, ¿verdad? Que estamos esperando, porque experiencia queremos experimentar. Pero sí, hermanos, quizás en ese momento de soledad, quizás en ese momento allí, en la intimidad, quizás en el lugar donde menos esperamos, ahí Dios nos va a levantar, ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios nos va a levantar, ahí Dios nos va a fortalecer, y ahí Dios nos va a enseñar mucho, y vamos a aprender mucho de la parte de Dios. Así que abiertos como jóvenes, vamos a pasar, como decía, muchas experiencias, pero el Dios, hermano de Abraham, de Isaac, de Jacob, de María, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, es el Dios nuestro. Y el Dios, hermanos, nuestro, Él tiene y ha tenido un plan y un propósito para nuestras vidas, solamente para que nosotros le demos el lugar para que Él pueda manifestarse. ¿De qué manera? Solamente Él lo sabe. ¿De qué manera se lo va a hacer? ¿De qué manera le va a hablar? ¿De qué manera lo va a llamar? Porque Dios también nos llama. A Samuel, ¿cómo le dejó? Lo dejó con un trabajo libre. Samuel. Samuel en carrera. Donde el sacerdote. Ven aquí, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo lo que hablaba. Volví a la recámara, al templo. Samuel. Quizás algunos no lo conocen, o uno lo conoce. Parte de la experiencia que podemos tener con Dios. O algunos quizás abrió la Biblia y allí se va a detener lo que Dios le dio un mensaje. Algunos quizás también a través de una alabanza, no sé cuánto Dios le ha dado a través de una alabanza, a través de una predicación, a través del niño. Es que Dios es soberano, pero Él sí desea y quiere manifestarse a la persona. Solamente para que nosotros le demos el lugar y la oportunidad de la vida aquí por el Señor. Como sabemos, Él es el Señor. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Y como le digo, algunos quizás estamos esperando el terremoto, otros estamos esperando el fuego, algunos quizás el tiempo recio, pero Dios se manifiesta de la manera que lo sabe. Y quizás hasta ahora, quizás me he sentido frustrado. Yo tanto que he orado, tanto que he clamado, que Dios me hable, pero no, porque lo estamos hablando. Hay que decirle al Señor, tú eres soberano. Y tú tienes un plan para mi vida, hazme entender, hazme comprender qué es lo que quieres de mí. Como le dijo Saulo, cuando se encontró con Cristo, ¿quién es el Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, ven, ahí está. Así que Dios tiene con ustedes un plan y propósito. Vamos a pasar por diferentes tipos de experiencias, pero todo va a ser para la edificación de nuestra vida, de nuestra alma. Ya sean momentos aparentemente difíciles o momentos oscuros, Dios es Dios de poder, Dios de propósito, y si estamos aquí es porque Dios tiene un gran propósito para nuestra vida. Solamente para que nosotros
esta noche, no sé cómo ha venido a este lugar, si con fuerza, sin fuerza, con ánimo, desanimado, desanimado, con fuerza para continuar adelante o con ganas de volver atrás. No lo sé, solamente Dios. Pero le vamos a decir al Señor en esta noche, ayúdanos, Señor, y haz de mí como tu plan y tu propósito lo tenga diseñado. Así que vamos a cantar, a tener con una oración. Y vamos a decir al Señor, Dios, de la manera que tú, Señor, tengas